Hola, ¿qué tal a todos? Ya es fin de semana y pues es momento de un nuevo video en el canal Yaceando por el Mundo. Me presento, soy Alejandro Granados y bueno, para este fin de semana tenía planeado a un artista de jazz, a un pianista que se celebraba pues el 6 de marzo su primer aniversario de muerte. Pero debido a un fallecimiento de otro pianista de jazz ocurrido el miércoles 17 de marzo pasado, pues decidí cambiarlo por este último a manera de un reconocimiento, a manera de homenaje de este pianista pues que estuvo dentro de aquella época dorada de los años 50, 60 en el jazz. Estoy hablando de Freddie Reed, este pianista que no fue tan famoso, no fue tan conocido como los músicos de los dos primeros capítulos, que fue Art Blakey y Miles Davis. Pianista, Freddie Reed, pues prácticamente aparecía y desaparecía de la escena, y sin embargo pues estaba vigente. Les comento, no fue muy conocido. Sin embargo, pues a lo largo de su carrera artística grabó 14 discos desde 1955 hasta 1998, que fue el último. Y bueno, pues falleció el miércoles pasado a la edad de 92 años. Ya estaba grandecito, ¿no? Bueno, el disco que les voy a presentar hoy es Shapes of Reed de Freddie Reed, que aquí tengo. De hecho, no tengo el disco. Saqué una imagen para que lo pudieran apreciar. Saqué una imagen y la imprimí para que lo pudieran apreciar. Este es el disco, Shapes of Reed. Bueno, un poquito de historia de este Freddie Reed, como les comento, a manera de homenaje. Es homenaje póstumo. Y bueno, pues aprovechando, ¿no? Freddie Reed nació en mayo de 1928 en Nueva York, y después de la muerte de su padre, pues se crió en Brooklyn, en Harlem, allá en Nueva York. Fue un músico autodidacta y bueno, pues más o menos por los años 40, de 1946 a 1949, tuvo que hacer su servicio militar ahí en Estados Unidos. Después, cuando empezaba esto de la Guerra Fría, se fue a Corea, y ahí fue donde empezó a conocer esta nueva onda del jazz, del bebop. Escuchó ya bien a Charlie Parker, a Dixie Gillespie, y ahí fue cuando decidió convertirse en un músico profesional. Más o menos por 1949, cuando regresó a Estados Unidos al terminar el servicio militar, pues estuvo en varias bandas, en varios grupos, de manera ya profesional. Tocó en algunas big bands, tocó hasta con Art Blakey. Y bueno, más o menos como en 1955, pues le llegó su oportunidad de grabar su primer disco con Savoy. Este músico pues grabó con Savoy, Deep Change, con Riverside, con Prestige, con Blue Note, que es uno de los discos que grabó con Blue Note y con otros sellos más. Pues en realidad él nunca tuvo el éxito comercial como en los otros dos anteriores videos de este canal, donde presenté a Blackie o Miles Davis, una de las figuras más emblemáticas del jazz. Él lo tuvo. Él fue como un músico poco conocido dentro del jazz, pero pues como les decía, no por eso menos importante. Tiene algunos discos que valen la pena rescatar, y a manera de homenaje. Más o menos en 1963, él decidió marcharse de Nueva York. Se había estancado su carrera, se fue a la costa oeste y tocó en San Francisco, y en algunas zonas ahí de California. Incluso en unos ciertos textos comentan que se fue incluso acá a México. No me consta, pero dicen. A partir de ahí, parece que decidió mudarse a Europa, como muchos músicos lo hicieron, de jazz, porque bueno, pues había llegado también el rock, y él ya está perdiendo, ya está pasando de moda, ya se ha vuelto para un círculo muy específico. Y bueno, se fue a Europa, estuvo viviendo en Berlín, en París, en Ámsterdam,
tocando en algunos lugares, formando sus propios grupos, y más o menos como en 1974 regresó a Estados Unidos. Y bueno, también estuvo haciendo unas grabaciones esporádicas y que estuvo tocando en algunos clubs nocturnos, algunas presentaciones, y pues parece ser que en el 2011 se mudó a Baltimore, y pues creo que ahí fue donde falleció, pues el pasado miércoles a la edad de 92 años. Un músico que probablemente pues haber visto morir a muchos de sus contemporáneos, que ya sea por causas naturales, por drogas o por otros tipos de situaciones, pues murieron. Y bueno, él era de aquella vieja guardia que todavía quedaba, ¿no? Y de los que quedan todavía hay algunos que ya a su gran edad pues todavía andan viviendo. Pero bueno, hoy les voy a presentar este disco, Shades of Red. Es un disco que fue grabado en agosto de 1960. Pero bueno, ¿cuál es el antecedente de este disco? Antes de este disco, como les decía, Freddie Reed había grabado para Savoy, para Prestige, para Riverside. Pero bueno, hubo un suceso que lo hizo un poco famoso. ¿Qué fue? En 1959, la compañía The Living Theater lo contrató para hacer la música de una obra de teatro. La obra de teatro se llamaba The Connection. Esta obra, The Connection, narraba la historia de un grupo de drogadictos que estaban hacinados pues en un cuarto esperando la llegada de su distribuidor, pero a su vez estos eran grabados por un documentalista que supuestamente iba a retratar, un documentalista y su acompañante que estaba retratándolos a ellos, a los drogadictos. Entonces eso era la obra de teatro, ¿no? Unos documentalistas grabando a unos adictos esperando a su distribuidor de droga. Lo interesante de esta obra de teatro, bueno, contrataron a Freddie Reed para que compusiera la música, porque bueno, era una como especie de obra musical. Había partes donde tocaban una canción de jazz y luego a las actuaciones, y bueno, así era más o menos como se desarrolló la dinámica de esta obra de teatro, The Connection. Y bueno, en esta obra no nada más hizo la música Freddie Reed, sino también participó junto con y se jaló a Jackie McLean, sax alto, para que estuvieran tocando, y también participaron en la obra de teatro. Bueno, después del éxito que tuvo la obra de teatro, Blue Note Records, por ahí que en ese entonces Jackie McLean estaba fichado y que tiene muchas grabaciones ahí Jackie McLean, pues parece que había una oportunidad Blue Note Records para grabar un disco. Entonces grabaron el disco anterior a que es The Music for the Connection, o sea, la música de conexión, la obra de teatro. Se grabó como medio año después de que se estrenó la obra de teatro en 1959. Para 1960 se graba este disco, muy bueno por cierto, que vale la pena, el anterior a es un cuarteto y bien vale mucho la pena. No lo quise retomar ese disco, el más famoso, ya que bueno, pues se le reconoce por la película. Quise tomar este disco porque pues es como el más puro el hecho para el estudio de Blue Note Records, y es uno de sus mejores discos, también conocido, pero no tan conocido como The Music for the Connection. Entonces, bueno, ese es el antecedente de este disco. El disco fue grabado en 1960, en agosto de 1960 este disco, y bueno, y fue publicado en mayo del 61, al año siguiente. Este disco, pues Blue Note Records quiso repetir la fórmula, al menos con Jackie McLean, con el que había hecho pues la obra de teatro, y después el disco. Y bueno, paréntesis, después de la obra de teatro y del disco se hizo una película basada en The Connection, la obra de teatro, o sea, de esta historia que yo les explico. Y bueno, pues parece ser que fue un fenómeno muy grande, que incluso pues salieron a la obra de teatro a varias partes de Estados Unidos y hasta Europa a presentarlo. Entonces por eso que Freddie Reed se hizo famoso.
en aquella época. Y bueno, retomando este disco, es Jackie McLean, que pues, quería repetir la fórmula. Estuvo Tina Brooks. Tina Brooks, otro de esos saxofonistas tenores que pues tuvo la mala fortuna de que los 5 discos que grabó con Bruno Records, solo uno se publicó en vida. Él murió en el 74 y todos los discos que hizo Tina Brooks los publicaron de manera póstuma Bruno Records. Entonces, de hecho, hay un disco que vamos a tratar en algún episodio de él, de Tina Brooks. Bueno, entonces retomando, Jackie McLean en el sax alto, Tina Brooks en el sax tenor, Paul Chambers en el contrabajo. Bueno, Paul Chambers ya venía de trabajar con Miles Davis. De hecho, probablemente acababa de dejar el quinteto sexto de Miles Davis, donde obtuvo mucha experiencia. Y bueno, ya se enfocó en seguir siendo músico de sesión, incluso estar grabando con su propio trío. Y bueno, Paul Chambers está en su mejor momento aquí. Está Luis Hayes, este baterista que por cierto todavía vive. Luis Hayes todavía ahí anda. Pues parece ser que también ahí todavía de vez en cuando se avienta sus tocadas. Y bueno, este disco en realidad lo recomiendo, aparte porque es el que yo conozco más, el de Chester Reed. Ya lo había escuchado hace muchos años y la verdad vale la pena. La composición de sus canciones, bueno, aprovecha que está el sax alto y sax tenor, los dos. Entonces la estructura más o menos es que tocan los dos, el sax y el alto. Luego toca el piano, toca primero los 2 saxofones. Luego entra Jackie McLean, que pues es el que tenía más carrera, ¿no? Y más tiempo, que incluso por ahí tuvo contactos con Charlie Parker, Jackie McLean. Bueno, después de tocar Jackie McLean, siempre era el primero que tocaba. Ya le tocaba a Tina Brooks y ya al final a Freddie Red, el piano. En verdad es un disco que vale mucho la pena. The Thespian es una canción que abre el primer disco. Incluso empieza como baladita. Y después de esta baladita, aprieta. Vale mucho la primera canción, es de introducción. Tiene. La segunda canción se llama Blues, Blues, Blues. Es una canción que vale la pena, que rompe con todo, con mucha influencia del blues. Y bueno, este sonido impresionante. Ahí la tercera canción es Shadow, es una balada. Esta balada también vale la pena. Luego viene una canción que se llama Melania. Esta canción, aquí aparte de los sax y aparte de la participación de un solo de piano, también cuenta con un solo de Paul Chambers en el bajo. Entonces, eso es lo rescatable de la canción, no nada más la música, sino el bajo de Paul Chambers, ahí que se avienta. Luego viene otra balada. Y bueno, finalmente pues está la canción Olé, también vale la pena, tiene mucho groove, mucho ese punch de hard pop, que en verdad pues Freddie Red estuvo inmerso pues en ese, a lo largo de toda su carrera artística. Él estuvo casado con el hard pop, no se metió mucho a otras a otras vanguardias del jazz. Él desde un principio estuvo con hard bop y pues vivió y murió con el hard bop. Por eso se le reconoce mucho a Freddie Red pues paso por el mundo del jazz, con el cual también estuvo con varios músico acompañante con otros varios artistas. Pero bueno, pues este es el pequeño homenaje que hago a Freddie Red. Y pues con este disco lo recomiendo. Les comento, pues imprimí la hoja como manera pues para tener este referente visual del disco. Vale la pena escucharlo si quieren adentrarse al jazz, y con un pianista no muy conocido pues está este disco que vale la pena. Y bueno, pues después de este disco grabó uno más para Bruno Records, que no se publicó hasta 1988. Y bueno, pues esa es la historia de muchos músicos, ¿no? Entonces yo tal vez probablemente fue una de las causas por las que pues decidió mudarse a Nueva York y buscar nuevas formas de trabajo en la costa oeste de Estados Unidos.
Bueno, pues espero que les haya gustado este video. Y bueno, pues video póstumo para Freddie Reed, que falleció pues el 17 de marzo de este 2021. Y pues qué más mejor forma de rendirle homenaje que escuchando su música. Yo soy Alejandro Granados. Esto fue Yaceando por el Mundo. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos hasta la próxima semana. Wow.